Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Tony del podcast Sayonara Baby y de este mismo que estás escuchando, Sayonara Tecno. Hoy me he traído un invitado de lujo. Él no sabe a lo que viene, pero voy a apretarle, voy a ponerle contra las cuerdas. Me he traído por aquí a Dani de Manzanas Enfrentadas para someterle a un interrogatorio sin precedentes. Creo que no se ha visto nunca en esta tesitura, o eso creo. Y mira que muchas veces lo han puesto contra las cuerdas en su propio podcast. Bienvenido a Sayonara Tecno, el podcast casi diario de reflexión sobre tecnología y ocio. Entra y conecta con Sayonara Tecno. Muy buenas. Te digo buenas noches, Dani, aunque luego la gente esto lo escuchará cuando quiera. Muy buenas a todos y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos perplejos de qué acontece ese Sayonara Tecno, que tenemos ganas de ver cómo sucede. Yo aquí, Sayonara Tecno, normalmente son pildoritas, me doy el capricho de hablar de varios temas de tecnología, tanto retro como actuales, como temas futuros, o sea, pura especulación tecnológica, y sé que es un tema que a ti te gusta, te apasiona. Tuve el placer de poder estar en tu podcast y tuve el placer de estar rodeado de toda tu gente y me tratasteis como uno más y yo encantadísimo. Y entonces ahora poco a poco quiero ir trayéndoos a mis podcasts y que vayamos charlando. Y es que sucede una cosa, que Dani tiene las Vision Pro. Y aquí el Menda Tony, pues que ha hecho muchas veces hablar de ellas sin ni siquiera haberlas tocado. Sí que las he visto en exposición y demás, pero no he podido palparlas. Entonces me viene de lujo que te prestes a contestarme unas cuantas preguntitas, que la audiencia también pueda ver y valorar cuál es tu percepción como usuario real, y además ya las tienes un tiempo, ahora me explicarás cuánto. Y a partir de ahí, pues eso, una charlita. Prometo no entretenerte mucho, pero intentaré hacer que estés a gusto y que lo pasemos bien. Pues bien, Dani, antes de nada me gustaría saber ¿cuánto tiempo las tienes? Pues mira, justo hoy está viendo hoy fotografías, más o menos las tengo desde 2 semanas de su lanzamiento. Salieron el día 2, si no recuerdo, salieron en febrero. Y recuerdo tanto la reserva como la entrega, que era justo la semana siguiente, como siempre viene haciendo Apple, pero la fecha concreta te la puedo decir porque puedo buscar el dato, pero no la tengo señalada en el calendario. 2 semanas después del lanzamiento te puedo decir. Más o menos me sirve, o sea que ya por lo menos las tienes casi más de 2 meses de experiencia, las tienes ahí. Y antes de nada, ¿qué sensaciones te llevas? No iniciales, porque las iniciales siempre son maravillosas. Todo se sabe que cuando empieza el enamoramiento está en pleno auge. Ahora que ya ha pasado el tiempo y que les he podido dar un uso más prolongado, ¿qué opinas? Pues mira, ya con como bien dices, después de ya un tiempo con ellas, las sensaciones son similares realmente. Yo ya sabía que era un producto, o ya intuía que era un producto, sabiendo que había utilizado con anterioridad visores también, no lógicamente de AR como porque este es el sello de identidad de Apple de cómo nos quiere mostrar a su modo particular lo que es Vision Pro. Lo más cercano que he usado es MetaQuest 3. Intentando salirme y teniendo esa experiencia que te estaba haciendo así este preámbulo, he de decir que es un producto que han cuidado hasta el máximo detalle para que esa experiencia que te pueda yo intentar explicar o que tú veas cuando las pruebes por primera vez perdure en el tiempo como algo diferente. Apple siempre encargándose de hacer este tipo de cosas, de que cuando tú te lo pones intenta conmoverte, levantarte, excitarte de alguna forma, de tal manera que sepas que es un producto totalmente diferenciado a lo que venías acostumbrado. Y aún así yo ya tenía esa sensación, ya soñaba con que esto era así. Luego se ha constatado realmente cuando lo he usado y a su vez piso en el suelo porque yo ya tenía como es como cuando tú conoces algo antes de probarlo. Ya tenía esa percepción de lo que era Vision Pro. Ahora, cuando luego te lo pones y lo experimentas durante todo este tiempo, tienes ciertas reflexiones en las cuales son positivas. O sea, yo la experiencia que te puedo intentar explicar es una herramienta diferente,
pensada para un disfrute y una manera de trabajar con ellas muy intuitiva, de tal forma de que desde el momento en el que te las pones, una persona tecnológica sabe perfectamente la capacidad y lo que puede llegar a hacer y lo que haces con las herramientas que tienes a día de hoy. O sea, que si tenemos Safari, sabemos perfectamente con esa ventana que te muestra y con esa interacción a la hora de ver cada punto donde lo señalas, como si tuvieras toda la vida haciendo ese proceso. Lógicamente hay una cierta adaptación en cuanto a la gente, cómo interactúa con ellas puestas durante tanto tiempo. O sea, es verdad que cansa, que pesa y que es un producto que tienes que adaptarte a ciertas incomodidades que tiene. Pero realmente es un producto diferencial, de una calidad inmensa y que tiene unas posibilidades que aún no se han llegado lógicamente a ellas porque estamos en el comienzo de un lanzamiento que recordamos que solamente ha empezado en Estados Unidos a día de hoy y con un importe para mí demasiado elevado, para muchos. Me encanta la pasión con la que hablas y claro, yo como os escucho en vuestro podcast, sé que como amáis, aunque a veces le metáis pequeños golpecitos a los distintos productos de Apple. ¿Qué producto, tú que eres un longevo usuario, no, que no me malinterprete la gente, no te estoy llamando viejo, sino que siempre te han gustado los productos de Apple? ¿Qué producto o qué 3 productos dirías tú que son los que más ilusión te ha hecho probar desde que usaste lo primero de Apple? Pues el que me conoce, que bueno, no es que me conozca tampoco demasiados, pero el que me conoce bien sabe lo que voy a decir, y es el iPhone 2G. Fue el que hizo el antes y el después en el mundo de Apple y en el que a día de hoy estoy enamorado de ese producto. O sea, el iPhone 2G con todas sus limitaciones para mí es la piedra angular de lo que es todo en Apple y lo que me hizo cambiar del día a la noche radicalmente de lo que yo venía usando en tecnología. O sea, fue como tocarme con ese producto y automáticamente cambiar la manera de proceder. Tal cual. Entonces, el primero es el iPhone 2G porque le tengo, aparte del cariño y que sabes que somos muy nostálgicos y del retro y de todo esto, encima que ya ha llovido, estamos hablando de 2007-2008 cuando cayó en mis manos el iPhone 2G comprado por eBay, usado y pagando aranceles. Increíble experiencia, o sea, un antes y un después en el mundo de la tecnología que me dejó perplejo, y eso que venía de una HTC P3300 que era infinitamente mejor en todos los aspectos, pero la experiencia de uso era totalmente diferente. ¿Y el segundo producto que te rompió la cabeza de Apple, que dijeras, ¡buah, madre mía, esto supera mis expectativas y me deja nuevamente enamorado de la marca? Pues tengo un empate técnico, hablando con recorrido, lógicamente. Puedes elegir, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Tengo un empate técnico, como dijiste, 2, es que hay un empate medio técnico, pero si sí, tengo que decir alguno, te voy a decir que el Apple Watch, porque en el Apple Watch me pasó una cosa súper flipante como con la Vision Pro. Con Apple Watch estaba como, imagínate que en el día lo típico que te levantas, ¿no? Y que sabes que Apple ha presentado un One More Thing con Tim Cook, ¿no? Uh-huh. Que ya que ya estás viendo un poco por dónde va a ir el tema de ansiar un reloj de un dispositivo que vas a tener todo el día puesto, y que Apple ha dicho que, pues eso, que lo va a sacar y que en esa Keynote lo va a poner en ciertos países. Y desde que me levantaba hasta que me acostaba, quizá había visto constantemente búsquedas relacionadas con Apple Watch, otra vez viendo la presentación, otra vez viendo el producto, otra vez alguien que había visto algo. O sea, era como constante, o sea, como una obsesión directamente. O sea, era una cosa enfermiza. Yo perfectamente podía haber tenido cualquier tipo de problema con el Apple Watch porque quería el producto ya. O sea, estaba como loco por saber información sobre él. Yo cuando acabó en mis manos, que se lo compré aquí en Serrano, una persona de Miami que lo había traído por encima de su coste para tenerlo ya, después de tener un viaje a Alemania para comprarlo directamente el día del lanzamiento. Fíjate a dónde llegaba la obsesión. Ya sabía perfectamente usarlo. Me pasaba un poco con Vision Pro, o sea,
era como si hubiera usado toda la vida el producto. O sea, increíble. O sea, un producto que me encantó, que lo vi con un diseño tan bonito y con esa pantalla que tenía, que era totalmente diferente a todo lo que había, que Apple no tenía nunca pantalla OLED, que funcionaba, que tenía un montón de aplicaciones al principio, aunque fueran súper lentas, pero ese mimo con que entraba cada aplicación y salía, a mí me conmovía, o sea, a mí me volvía loco. De hecho, lo han quitado ahora y estoy enfadado. O sea, si te das cuenta con el sistema operativo actual, ya no entra y sale directamente con la animación que lo hacía y con el mimo que lo hacía y te ponía todas las agujas en su sitio. Yo me sé eso de memoria y eso que me lo hayan quitado a mí me ha jodido directamente. O sea, ese mimo que tenía ese producto lo tenía desde el principio y a día de hoy que tenemos mejor hardware no lo tiene. Y a mí eso, pues no lo digo, no lo he dicho a nadie todavía eso, además ni siquiera lo he dicho en el primer podcast, pero eso me jode bastante. No te preocupes que de aquí de Sayonara no sale. O sea, tú no te preocupes que esto va a quedar aquí en secreto entre todos los oyentes del podcast. Y has comentado lo de la pantalla OLED y me ha surgido la duda. ¿Qué opinas sobre productos? Me da igual, o sea, en este caso son las Vision Pro, pero también has dicho que has usado otros visores. La sensación de tener una pantalla tan cerca de los ojos, cuando luego dicen que sí puede ser perjudicial, que si la luz azul, que si todo esto, ¿qué sensación de fatiga te provoca a ti? Supongo que es de los que más horas has usado las Vision Pro. Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, he estado bastantes podcasts haciéndolos desde ahí y he estado numerosas horas usándolas. Efectivamente es una cosa que agota, porque además tienes que estar mirando a cada sitio donde cual tú no estás acostumbrado a. Imagino que nos pasa un poco a todos. Cuando tú estás mirando una pantalla de 13, 15, 20, 65 pulgadas o algo más, te quedas con esa visión en plan controlando esa pantalla. Pero no necesitas mirar a tantos sitios como tienes que mirar con Vision Pro, eso agota, tienes que hacerte. Por eso decía que hay un proceso de adaptación. Entre eso, más el agotamiento y el peso que tienes algo delante, como decías, hace que la experiencia de uso agote antes de lo que tú quisieras. O sea, empiezas a tener como una capacidad extra para poder usarlas, pero te penaliza que no es que notes ni te seque demasiado los ojos, ni que notes que la luz te hace daño. No notas nada de eso. Simplemente notas que tienes algo ahí y que te tiene que merecer mucho la pena lo que estás haciendo, que es lo que pretende, supongo, Apple, para seguir teniéndolas puestas. Supongo que alguien tendrá más capacidad que yo y que podrá estar 24 horas usándola, que me parece también un poco heavy, pero perfectamente he estado jornadas de 2-3 horas, incluso algo más, y no me ha sucedido nada. Simplemente pues lo típico del alivio, sin llegar a sudar y sin llegar a irritar, de quitarte el visor y decir, bueno, ya descanso un poquito con esto. ¿Qué aplicación consideras tú que es la mejor? Ya digo, percepción personal, totalmente. La que más partido tú le sacas o la que más te ha gustado, aunque no sea la que más usas, pero que digas, esto, o sea, para mí es el detonante de lo que le faltaba para quererlas como las quieres. Para mí realmente es Apple TV Plus. Apple TV Plus se ha encargado de ser a día de hoy algo diferencial, que es lo que suele hacer Apple con sus aplicaciones nativas, en las cuales muestra un poco, si quieren el resto de competencia, aplicarlas al resto de aplicaciones que sean de contenido en streaming y multimedia. ¿Qué es lo que hace? Es, digamos, tener unas opciones de visualización de las películas y el contenido que retransmite de una forma en una sala de cine, en la cual tú puedes decir dónde quieres ubicarte en esa sala. En posiciones lógicamente centrales, alta, media y baja. Eso es un antes y un después. O sea, cuando tú ves la pantalla con tanta definición, como si estuvieras en un cine totalmente aislado, con un sonido bueno y con un reflejo por todas partes, como si estuvieras en el cine, hay veces que quieres pensar que no es verdad que es lo que está pasando, pero es que es así. O sea, estás 99% en una sala Kinépolis viendo una película. Esa parte es la que tiene Apple muy interesante para vendernos este producto, porque lo queramos o no, pues hay gente que hablan de computación espacial, que habrá muchas aplicaciones que mucha gente le sacará provecho de otras facetas, pero la faceta de darte el gustazo de estar en una sala solo para ver una película
es lo que siempre hemos querido y lo que podemos conseguir con Apple Vision Pro, y es lo que más me gusta personalmente. ¿Y tú crees que después del recibimiento que han tenido, o sea, tengo claro que no están cumpliendo objetivos, previsiones de ventas y todo eso, pero aún así creo que van con una tendencia muy buena? ¿Crees que se van a animar otras marcas tipo grandes, tipo un Samsung, por ejemplo, claro, que tenga la capacidad de hacer productos de ese estilo, un Huawei, cosas así, o sea, que realmente pueden llegar a marcar tendencia a la realidad aumentada, apoyada y soportada por otras marcas? Porque si se queda Apple solo, yo entiendo que esto no va a acabar en ningún sitio. Yo creo que sí, que otras marcas van a intentar darle esa oportunidad a este campo en el cual Apple ha puesto unas cartas sobre la mesa que son un tanto impactantes. Las ventas y demás, pues es verdad que estamos últimamente recibiendo noticias que son desfavorables para lo que es el inicio de la campaña de Apple Vision Pro, aunque en sus verdaderos números iniciales parecía como que la cosa iba bastante bien. A partir de ahora, pues que es Estados Unidos, que la gente ya va conociendo el producto y el hype va bajando. Hoy en Manzanas Enfrentadas en nuestro grupo de Telegram ha habido una persona de Estados Unidos que ha ido a pedir cita, y me he sorprendido mucho de que esto pues nos lo vuelvan a decir, porque hay gente que las prueba por primera vez, y cuando tú pues y yo pues si estamos aquí podemos quedarlas y puedes verlas, pues me gustaría saber qué piensa una persona tecnológica como nosotros para tener esos feedbacks. Y lo que nos decía este amigo del podcast, que nos va a mandar una foto incluso, dice: la mejor experiencia que he tenido en mi vida, tengo ganas de llorar de la emoción, es una locura, y con el icono este de que se le saltan las lágrimas. A mí no me sucedió tan así, pero entiendo que esto a mucha gente le sucede, y el punto de Apple es muy interesante relacionado con que pruebes el producto. Y pierde tiempo y media hora contigo para que lo pruebes de verdad y para que sepas perfectamente cómo tienen que tocarte estas fibras para vendértelo. Yo creo que Apple, igual que la competencia, están intentando posicionarse en esto. Apple lleva mucho tiempo trabajando, y Samsung, por mucho que lo consiga, lo único que va a conseguir, y el resto de competidores, que es lo que está haciendo Meta ahora, es adaptar lo que está haciendo Apple como mejora dentro de lo que tienen, porque no es que sea el que lleva digamos, el testigo, no es el que todos tienen que llegar a él, sino quieren parecerse con un coste módico y que digan: no te tienes que gastar 3.000 euros en esto, yo te lo puedo conseguir por 1.500, por 1.000, por 500 o por lo que sea. Siempre, ¿por qué nos compramos ordenadores, en este caso de Macs o el propio iPhone que tenemos ahora mismo tú y yo? ¿Por qué no gastamos 1.400 euros en un teléfono? Al final todas las gamas tienen su buque insignia, pero ya nos ha quedado claro que antes era un discurso muy de cuñado decir que no hacía falta gastarse 1.400 euros en un teléfono, que lo teníamos por 200. Y hay gente que le viene bien ese de 200, hay gente que le viene el de 500 y hay gente que le vale el de 1.400. Pero es que al final cada uno decide, y no porque tener el mejor teléfono, si luego no lo aprovechas, lo estás desaprovechando, pero te puedes dar el gustazo de tener ese teléfono en cuestión. Yo creo que aquí se junta un poco que Apple realmente no tiene competencia, porque tiene un sistema operativo propio, tiene sus patentes propias, son más de 5.000 patentes en Vision Pro, y que va a ser muy difícil que otro llegue a lo que va a hacer Apple, pero seguramente le intenten cuestionar ese puesto con lo de siempre, con el precio, con que con otra cosa se puede hacer igual, o porque trabajen fuerte, muy duro, y consigan decir: mira, aquí tenemos nuestro nicho que nos vale con esto, o que vendemos muchas más que Apple, y también estamos en el mercado de la tecnología porque somos Samsung, porque somos Google, porque somos quienes seamos. Yo ahí te tengo que dar la razón. De hecho, el primer programa que lancé de Sayonara Tecno lo titulé "Todos queremos un Apple, aunque no lo sepas todavía", o algo así. Un Apple, no, un iPhone era. Y yo decía eso, o sea, al final la parte diferencial está en el precio. Es decir, si no tuviese el coste que tiene y te quieres ir al último modelo y pagarlo, mucha gente tiende a criticarlo precisamente por eso, porque busca comparaciones totalmente absurdas. O sea, nunca
nunca sirve nada comparar una gama alta con un gama baja. Y sí, los dos sirven para llamar por teléfono. Eso está claro y no te lo va a poder discutir nadie. A partir de ahí le empiezas a sumar características y está claro que eso lo va a ir encareciendo. Y de hecho, yo puse también mi propio ejemplo donde decido cambiarme después de muchos años de Android a iOS. ¿Por qué? Porque la gama que sería Samsung el equivalente me costaba lo mismo. Y dije, pues ya, a mismo precio, para llevarme un S24 Ultra, digo, me voy a un 15 Pro, si es que lo tengo clarísimo y ya está. Y vuelvo a probar este universo y ya digo, desde el 4S, que había estado sin iPhone. Y estoy encantadísimo. Has comentado una cosa que me ha gustado mucho, porque hablas del precio, has hablado del precio que podría tener la competencia, cómo podrían competir ahí. Tú, después de varios meses de uso con las Vision Pro, para ti, ¿cuál sería el precio justo? Es decir, ya las tengo, sé los materiales que tiene, sé el uso que le doy, veo las aplicaciones que tiene y las posibilidades. Valorando todo eso, tú ya has pagado una cantidad por ellas, pero para ti, ¿cuál sería el precio que dirías? Es que si le quitaran este porcentaje aquí, sería ya perfecto para mí. Pues la verdad, es que el precio realmente, sabemos que hay productos, es complicado. Es complicado decirte esto, pero realmente el precio que a mí no me hubiera reventado como me ha reventado Vision Pro, porque en el fondo es un gasto que sabía que iba a hacer, que lo iba a hacer a toda costa y que iba a intentar luego pues hacer 1000 historias para que, pues eso, para disfrutar el minuto cero y para poder, pues eso, darme ese capricho por si el día de mañana, pues como bien sabes, pues no estás aquí y te ha llevado Vision Pro. Yo quería morir sabiendo que había probado Vision Pro directamente. Entonces, el precio real que a mí no me hubiera reventado hubieran sido 1.500 euros, que es bastante menos de lo que me ha costado, porque los 3.500 al final son sin impuestos y están en otro país y luego pues, te puede surgir cualquier historia y la broma se te va a disparar. Entonces, hablando de que puede costarte más de $3.500, para mí un precio que hubiera cogido, vamos, que me hubieran parecido hasta baratas, hubieran sido 1.500 euros. Pues mira, pues por intentar ajustarlo sin que no quede que quiero comprarlas a precio de menos de la mitad, te diría que 2.000 euros es ya un buen precio para que la gente no tuviera ni siquiera esa barrera tan fuerte de sobrepasar los 3.000 que supera con creces, para que no quedase en algo que fuera demasiado bajo. 2.000 euros. Yo fui de los que, de hecho no sé si lo dije cuando estuve con vosotros o no recuerdo dónde lo comenté, que también me sonaba este precio a una técnica de marketing de Apple para hacer que los otros productos que están por debajo no parezcan tan caros. Es decir, si yo ahora tengo un producto representativo, un buque insignia de $3.500, cuando yo te hable de un teléfono de $1.700, psicológicamente estás pensando que cuesta la mitad. Cuando te hable de un MacBook Pro de $2.000, psicológicamente está muy por debajo también. Entonces vas situando esa barrera, ¿no? Es un poco la técnica que han usado los coches. Es decir, te voy subiendo de precio los de gama baja, te puedes ir a SEAT, por ejemplo, te voy subiendo el precio del Ibiza y te subo los de más gama alta. Y los que se te quedan en medio no te parecen caros, porque dices, claro, comparado con un Ibiza, un León, se te queda bien, y comparado con, no sé cuál es el más alto de gama de SEAT, por poner ejemplo, y me daba la sensación de que Apple estaba jugando con eso, es decir, me estás dejando los productos intermedios a que no me parezcan caros. Apple se atreve a hacer estos movimientos ya no solamente por el poder adquisitivo que pueda tener un salario mínimo en Estados Unidos, que es donde ha salido, sino porque al final yo había leído bastante sobre esto y parece ser que Apple Vision Pro, con todo lo que han diseñado y metido aquí dentro, no es tan... cuando hablamos de costes de lo que realmente es en cuanto a piezas, sí que está cercano a que es bastante menos, al precio que hemos hablado antes, incluso menos. Pero
el meter todo eso ahí dentro diseñado y que funcione con esto, no sé yo si andará algo similar que todavía no, lógicamente no han cubierto o probablemente no hayan cubierto, que no es nuestro problema, no es problema del que lo compra. Simplemente ellos se pueden atrever por quienes son, por el recorrido que tienen y todo lo demás, que se pueden permitir ponerlo con gente pues fan y gente con ese poder de Estados Unidos a poder comercializarlo en ese tipo de precios. Y nadie le obligan a comprar este producto, simplemente es una posición y una puesta en escena de un producto que ahí está y que, bueno, ahora parece que las cosas no le van como parece que les tendría que ir o como Apple piensa que va a ser un éxito en el resto de trayectoria del dispositivo. Es complicado el tema del precio, nadie va a acertar con esto, ni siquiera, bueno, Apple supongo que estudia mucho. Si lo tiene a ese precio es por algo y el que quiera que se lance a por ello. Yo he sido un enfermo que lo ha ido a por ello y lo reconozco. Sí, a ver, también siempre hablamos del coste de materiales y el precio de venta real y pensamos que la rentabilidad sale directamente de ahí, pero siempre hay una parte de I+D que es un coste bastante alto y más con un producto y un desarrollo nuevo que hasta que eso se amortice está claro que van a tardar mucho. Sí que pienso que esto es también, cuando una empresa tan grande hace este tipo de apuestas, no es por capricho, porque saben que ellos miran a largo plazo y el futuro en tecnología realmente se queda a corto plazo y las tendencias cambian muy rápido, sino que se lo digan a Nokia, que pasaron de ser los reyes a caer en la miseria en cuestión de 2 años. O sea, imagínate esto. Y dices... ¿Cómo cambia? Sí, entonces estas empresas que han visto, se han ido adaptando y que han tenido varios renaceres, como ha sido Apple, pues yo entiendo que ellos también están entendiendo que el fenómeno smartphone posiblemente tenga una caducidad y que a lo mejor está más cerca de lo que pensamos. Y tú ahí, ¿cómo ves ese futuro? Voy a decir próximo, pero que tampoco está, o sea, a largo plazo, pero próximo. De hecho, esto es lo que muchos pensábamos cuando Apple pusiera en venta este Vision Pro, es que al final se sustituyera algo. Y es que ha habido mucho debate en muchísimos grupos, incluso en el nuestro y en el día a día. Apple Vision Pro, ¿qué puede sustituir? ¿Quién está en peligro? ¿Y qué es lo que podemos hacer para que esto sea el día a día en nuestro día? Y al final te das cuenta de que yo el iPad, por ejemplo, no lo estoy usando absolutamente nada. De hecho, lo tengo a la venta, un mini 6. Antes era de Pro, he pasado al Mini 6. El Mini 6 está abandonado, necesito recuperar pasta. No lo estoy usando, lógicamente, pues venta. Y es que estas aplicaciones directamente están portadas a Vision Pro. No quiere decir que sea lo más cómodo del mundo y en que todos los escenarios puedas usarlo, pero entre mi iPhone 15 Pro Max y Apple Vision Pro, de momento el iPad pasa a un plano diferente, a tal lugar que ni lo termino usando. ¿Qué puede sustituir más? Estamos hablando de monitores. Monitores, siempre ha habido una eterna disputa respecto a esto, a la resolución, y cada vez vamos mejorando. El software lo están mejorando y tú perfectamente durante una jornada de la que estamos hablando ahora puedes utilizarlo como monitor. Incluso podría haber hecho perfectamente con ellos, pero como ha surgido el tema de que no tenía batería en ese momento y tardar lo menos posible en grabar juntos, pues me he puesto con el MacBook Air. Puede sustituir perfectamente esta faceta también. Entonces va cubriendo ciertas expectativas, pero no la que yo pensaba de un principio. A mí me encantaría que esto evolucionase más rápido, que quizá lo haga, que quizá Apple ya tenga parte de lo que es esa migración, por decir de una manera, la gente más tecnológica que acabe con una gafa, y que ese visor le permita hacer lo que hace, no solamente con el iPad, no solamente con el Mac, sino con parte de lo que puede hacer con el iPhone. Y en el momento que consiga cierto usabilidad en el día a día e independencia en cuanto a que pueda salir con ella y portable, esto está ya inventado. Es que yo llevo ya mucho tiempo diciendo que lo que yo quiero de verdad es ponerme la gafa y no tener que estar pendiente de nada, simplemente de lo que me va llegando, quitando, poniendo, sin quitarme la vista para otro lado. Eso es lo que yo quiero, pero entiendo que falta mucho.
y quizá pues estamos hablando, pues eso ya me va a costar a lo mejor más verlo, pero entre 10 o 15 años. Ojalá en 10 o en menos podamos tenerlo, pero parece muy complicado porque fíjate todo lo que han hecho y todo lo que aún así abulta Apple Vision Pro, que luego cuando te fijas con las piezas sueltas no es tanto, simplemente, pues a ver, que queremos llevar una gafa que sea como la que tengo ahora mismo puesta y esto a día de hoy es imposible. A ver, es un primer modelo, creo que está muy optimizado y teniendo en cuenta lo que tiene la competencia, no hablamos de un volumen mucho más extremo que otros visores. Y luego, con lo que estás planteando y teniendo en cuenta la apuesta de Apple por la arquitectura RM y la unificación que parece a la que vamos tendiendo, que yo estoy deseando que llegue, donde todos los dispositivos usen el mismo sistema operativo y sean casi que intercambiables, claro, ya piensas en un todo en uno a través de unas gafas, no las veo ya nada caras. Es decir, si englobas el teléfono, el ordenador y las pantallas, todo en un mismo dispositivo, ojo, que esto, claro, no lo hemos hablado, pero un monitor homologado de Apple con las características te vale lo mismo que unas gafas, realmente, y es un monitor. Sí, no, y está claro, y es que va un M2 dentro, que el MacBook Air que hace 2 días estaba tenía ese M2, que ni siquiera te lo vendían con 16 GB de RAM de origen, tenías que modificarlo por 320 euros más, si no recuerdo mal, y que al final la broma con 256 de almacenamiento, que es la base, pues estábamos hablando de 1.800 euros o 1.600 euros. Entonces al final, entre eso y todas las posibilidades que tiene con todos los sensores y con toda la historia, estamos hablando de que al final no es tan caro. Pero claro, tiene que sustituir todo eso y a día de hoy, pues con el sistema operativo que tiene y con todo lo que tal, puede hacer una parte. Y esa parte a día de hoy es un porcentaje más bajo. Cuando sea un porcentaje más alto es lo que acabas de decir, ya te suple X dispositivos y ya no empiezas a verlo tan caro como lo vemos ahora. Para ir terminando, imagínate que van a sacar un modelo siguiente. Tú, como has sido uno de los beta testers, prácticamente podríamos decir, porque es de los primeros usuarios que las han tenido, te dicen que tienes que decir una opción a mejorar de esas gafas. Solo puedes elegir una que sí o sí tendrías que mejorar porque es lo primero que has notado que necesita. ¿Qué es lo que le aportarías a la compañía para que lo tuviesen en cuenta? Mira que Apple ha tenido, creo que ha tenido mucho mimo en hacer esto, pero no ha sido suficiente, por lo menos para mí no lo ha sido. Se han tomado la molestia de hacer, no recuerdo el número de tallas, tamaños, una serie de bandas que cruzan tu cabeza de manera diferente para que tengas la mejor opción sin que te entre luz y que sea lo más repartido el peso posible. Y creo que después de toda esa molestia no es suficiente. O sea, es lo que te queda. Es que ahí sí que creo que Apple ha debido de fallar en algo, o mi cara es muy diferente y tendría que haber probado otra, o algo se escapa ahí. Porque ahí en la manera de... Yo te doy la respuesta. Eso está pensado para el mercado estadounidense. Tienes un perfil europeo, entonces no está calibrado para nosotros. Bueno, esa sería algo interesante realmente, pero claro, pero al final, yo qué sé, las caras, fíjate, pues me imagino que a mucha gente los AirPods que yo vendo además, que me dedico a vender de productos también de Apple, no le van a todo el mundo. A uno se le caen, las tallas no son suficientes y puede ser que claro, nosotros no probamos Apple Vision Pro todos los días para saber si te valen o no te valen. Ni he podido hacer ese test que está haciendo este compañero nuestro que acabamos de hablar. Entonces, yo, por ejemplo, me las seguiría habiendo comprado. O sea, yo las compraría, pero ya tengo un feedback que no es el 100%. Ya me queda a un 90 o 95 de que ese 5% todavía es muy mejorable en eso, en adaptar, en comodidad y en peso. En peso entiendo que lógicamente una segunda versión está claro. Y en comodidad debería de entender que también. Porque esto estará un reporte
de que mucha gente sabrá que pues, o que le entra luz, o que cuando le aprieta mucho, o que no la tiene bien repartido el peso en todos los lados, y de esa forma deberían de mejorar en ergonomía y en peso. Eso está clarísimo. Y esa es mi parte que podría decirles y que me gustaría que sucediera. Aunque sabemos, que va a cambiar mucho más. Si es un modelo Pro y es una segunda versión, lógicamente es mejor en todo. Es que ahora están hablando de que va a haber una versión no Pro. Llevan hablando durante meses y años. Ahora pues imaginamos que dentro de 18 meses después de haber salido Apple Vision Pro, pues saldrá una versión que todavía no sabemos cuál va a ser. Si una Pro 2 o una versión normal. Bueno, lo veremos, estaremos expectantes. Y lo que voy a hacer es invitar a la gente a que vaya a visitarte o a visitaros, como tú prefieras. Y me gustaría que lo hicieras tú. Yo te he hecho una presentación muy rápida, pero me gustaría que invitaras a la gente a ver vuestro contenido, a disfrutarlo como lo hago yo. Y que, pues eso, a mí me gusta mucho recomendar los podcasts que yo escucho y el vuestro es uno de ellos. Cuánto me alegro, pues sí, pues a aquellos que no nos conozcan te agradezco que nos dé la oportunidad de que puedan pasarse por manzanas enfrentadas si les gusta el mundo de la tecnología y un poquito de debate que tenemos con opiniones diversas allí. Y bueno, tenemos ya bueno, ¿cómo decirlo? No sé si llevamos 3-4 años con el podcast y de manera ininterrumpida teniendo este contenido tanto en podcast como en YouTube y en streaming en directo los viernes. Y si tienes, pues eso, lo quieres ver en directo, es diferido, siempre está en esa plataforma de YouTube y Twitch, mientras lo permita tener en digamos, en su apartado de la semana que te lo dejáis subidito. Y luego, pues nada, podcast en todas las plataformas mediante manzanas enfrentadas, como suena. Allí nos puedes encontrar y espero que te guste y nos puedas seguir ahí dando un poquito de apoyo. Pues bueno, te iba a despedir ya, pero no. También estás en Back to the Game, hablando de videojuegos, otro cierto. tema que a mí me gusta, que también lo menciono yo mucho aquí en Sayonara Tecno. Y pues también invita a la gente. Yo luego pondré el link de todo. En la descripción del programa vais a tener el link de todo para que con un solo clic podáis encontrarlo. Tiene similitud y lógicamente estoy allí también, pero efectivamente como estábamos con el tema de la tecnología, videojuegos es una rama también que me gusta mucho y en Back to the Game, como regreso al futuro, regreso ahí al juego, puedas también estar al tanto de, sobre todo ahí estamos tratando ya el modo retro como un juego que tenemos semanal para poder volver a revivirlo y a puntuar. También tenemos ahí un ranking interesante para que cada semana va cambiando y luego para estar al tanto del pasado y presente y futuro de los videojuegos. También te podemos esperar allí para, pues, si el campo que más te gusta es el mundo de los videojuegos, allí no te puede faltar. Pues bueno, creo que yo no lo podía haber dicho mejor. Os invito a todos a pasar por los distintos programas, por los distintos podcasts. Tendréis los links en la descripción de este episodio y de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por cederme tus horas nocturnas para poder compartir muy buenos momentos de tecnología. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente y espero también recibirte pronto en Manzanas Enfrentadas, que ya te digo que lo pasamos genial. Nada, cuando quieras ya sabes que yo estoy por allí, que yo soy otro vicioso también de la tecnología. Venga, hasta luego. Chao. Entra y conecta con Sayonara Tecno.